Hola, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Me Hola. escuchan? Sí, ok, listo. Entonces, comentábamos aquí, aquí vamos a ver algunos números de puertos, como los puertos, como el puerto número 20, ya hace referencia a FTP. El 21 también es de FTP, pero a nivel de control. Una es a nivel de datos y otra de control. Ambos son para transferencia de archivos. El puerto 22 hace referencia a SSH, el 23 Telnet, el 25 a SMTP, con transferencia a correo un protocolo simple de transferencia de correo. El 53, que es DNS, se puede utilizar para UDP y para TCP, o sea, para los dos. Después vamos a encontrar protocolos como UDP, como el 67, que es el DHCP, que es para los servidores. El 68 es para los clientes. El 69, por ejemplo, es para TFTP. El 80 es para HTTP. El 110 es para POP, pero versión 3. El 143 es para IMAP, que es el acceso a mensajes de Internet. El 161 es para SNMP, que es la administración de redes. Y el 443 es para transferencias de hipertexto, ¿verdad? Un HTTPS. Eso, recuerden que hay del 0 al 1023, o sea que son 1024 puertos bien conocidos. Ahí solo menciono algunos. Con el comando netstat en las PC, nosotros vamos a poder ver entonces cuáles son los detalles que tenemos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, dice que es un TCP, me da una dirección IP, que es la 192.168.1.124.2.3126. Esto es un socket. ¿Okay? Esto que está aquí es un socket. ¿Por qué? Porque es una relación entre una dirección IP y un número de puerto. ¿Ya? Eso es un socket. Y me dice qué es lo que está sucediendo y si está establecida la comunicación. Ok, ¿verdad? En este caso están establecidos. ¿Qué más acá? Bueno, los procesos de la comunicación. Cada proceso de aplicación que se ejecuta en un servidor para utilizar un número de puerto, prácticamente un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto dentro de los mismos servicios de la capa de transporte. Y una aplicación de servidor activa asigna a un puerto específico, se considera abierta, lo que significa que la capa de transporte acepta y procesa los segmentos dirigidos a ese puerto. Y todas las solicitudes entrantes de un cliente direccionada al socket correcto es aceptada y los datos se envían a la aplicación del servidor. Como podemos ver en la imagen, nosotros tenemos en este servidor dos servicios, un HTTP y un SMTP. Un cliente, que si ustedes se fijan, el número que agarra es un 49.152, y otro cliente que está aquí, el número que tiene es el 51.152. Este cliente número 2 hace una petición al puerto 25, ¿sí? Que el puerto 25 es SMTP. Entonces, un protocolo simple transferencia de archivos, de mensajes. Entonces, de correo electrónico es esta parte. Y este a un puerto 80, que hace referencia a un HTTP, o sea, una página web. Cuando hablamos de TCP, mencionábamos que es un protocolo orientado a la conexión. ¿Por qué es un protocolo orientado a la conexión? Porque antes de mandar un mensaje o mandar la información, el primero establece una comunicación con el destino. ¿Ya? Eso es como cuando nosotros agarramos un celular y empezamos a marcar, ¿verdad? Entonces suena el ring, ring, ring. No es que solo marcamos y empezamos a mandar el mensaje. Entonces, el cliente, en este caso, el cliente es A y el destino es B. Entonces, el paso 1 es que el cliente de origen solicita una sesión de comunicación al servidor o al cliente, ¿verdad? En este caso a este. Le dice, fíjate que me quiero comunicar con vos. Entonces, manda un SIM, ¿sí? Manda un SIM y el servidor recibe ese SIM, ¿sí? Este es un inicio de sesión. Lo que está haciendo es iniciando una sesión. El servidor reconoce la sesión de comunicación del cliente a servidor y solicita pues una sesión de comunicación de servidor a cliente. Entonces, listo, perfecto. Acepto, te mando el SIM que me enviaste con una aceptación.
O sea, acepto este SYN que tú enviaste. Lo acepto, ¿sí? Y se lo manda. Entonces, el cliente recibe, le dice, recibe el SYN y recibe el ACK. Que el ACK es como un acuse de recibo. No es como un acuse, es un acuse de recibo. Entonces viene y le dice, bueno, establecimos una comunicación, listo. Ahora sí, ese es un proceso de enlace de 3 vías. Entonces le dice, ahora sí, vamos a entonces establecer la comunicación. Cuando un cliente no tiene más datos, o sea, aparte de eso, de que ellos ya establecieron una comunicación, imaginamos acá que empezó la comunicación, se mandó la información, ahora viene y se cierra. Cuando yo no tengo más información, ellos finalizan la sesión también. ¿Sí? Se finaliza la sesión y le dice, te mando un fin, o sea, ya no tengo más datos que mandarte, ya no, eso es como cuando terminando de hablar, le dice, bueno, cheque, listo, pues nos vemos. Algo parecido, el servidor recibe el fin de la conversación, le manda un acuse de recibo y le dice, listo, acuso de recibo que ya recibí tu fin y yo también te mando un fin, o sea, yo también finalizo. ¿Ok? Entonces, recibe el acuse del recibo el cliente, recibe el fin también el cliente y el cliente lo que va a hacer es mandar un ACK donde le dice, listo, confirmado, acabo de recibir, ¿cómo se llama? Tu fin también. Perfecto. Entonces, este protocolo TCP, la ventaja que tiene es que, como miramos, establece comunicación antes de enviar información y también finaliza. ¿Ok? Estas es la función de enlace de 3 vías, que establece que el dispositivo de destino esté presente en la red, porque lo que hace para esto es saber si el dispositivo está presente, porque si el dispositivo no está presente, pues no va a contestar y no se va a hacer una comunicación. Y al no tener una comunicación, yo no puedo mandar información y mucho menos finalizar algo que no tengo. ¿Okay? Y verifica el dispositivo de destino, tengo un servicio activo, se le dice, te quiero utilizar página web, no, le va a decir el servidor, pero yo no tengo página web. ¿Okay? Y informa a los dispositivos de destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación. Aquí hay algunos protocolos de enlace de 3 vías, dependiendo de los paquetes que se envíen. Ustedes se fijaban, habían los SYN, los FIN, los ACK, ¿verdad? Pero hay otros, como los que tenemos en este caso. Por ejemplo, un URG, que es un campo que indica que es un urgente, que es una información que necesito mandar rápidamente. Un ACK, que se le indica que es el acuse de recibido utilizado en el establecimiento de las conexiones. Un PSH, que es la función de empuje. Un RCT, que restablece una conexión cuando ocurre un error. Si se agotaron los tiempos y no se mandó la información, pues restablece. Un SYN, que es sincronización de números de secuencia utilizando el establecimiento de conexión, o sea que es el inicio. Y el fin, que sería la finalización pues, de la sesión al momento que se realiza. ¿Qué más aquí? Aquí. Ese es el proceso de la confiabilidad del control de flujo. Esta confiabilidad y el control de flujo se da cuando ya estamos mandando la información. O sea, ya se estableció la comunicación entre los dos dispositivos donde le dice, hey, servidor, ¿tenés página web? ¿Tenés servicio de HTTPS? Sí, fíjate, sí lo tengo. ¿Hasta que voy a ocupar ahí? Ah, listo, pues, dale. Así lo vamos a tener. Perfecto. Entonces, una vez que hacen la comunicación, ellos se ponen de acuerdo en decir cuántos segmentos vas a mandar, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, como podemos ver en la imagen, TCP también puede ayudar a mantener el flujo de paquetes para que los dispositivos no se sobrecarguen. Entonces, la ventaja de esto es que TCP, cuando manda información, digamos, este es el cliente y este es el servidor. Si ustedes se fijan en esta imagen, vamos a tener diferentes, en esto, hay diferentes tipos de rutas para llegar a ese servidor, ¿va? ¿Sí? Ese se puede, por ejemplo, ir por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, pero también puede decidir irse por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero también dice, no, por ahí no, nos podemos ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, o sea, hay diferentes rutas. Y así los paquetes pueden cambiar de ruta.
Recuerden que utilizamos, los routers utilizan rutas para poder orientar a dónde van a llegar. Entonces, esas cosas hacen que los segmentos, ¿ya?, que están en orden del 1 al 6 puedan llegar en desorden, porque posiblemente el 1 llegó primero y después llegó el 3 en vez del 2 y después llegó el 2 y después llegó el 6, después el 4 y el 5, ¿sí? Entonces pueden llegar, miren en este orden, 1, 2, 6, 5, 4 y 3. ¿Qué es lo que va a hacer el dispositivo final? En este caso el servidor lo va a ordenar nuevamente tal y cual. Segmento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es una de las ventajas que tiene, por ejemplo, este protocolo. Nos brinda una entrega confiable o garantizada y a la vez ordenada. ¿Sí? No importa que llegue desordenada, él la va a ordenar. También, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay pérdida de transmisión? Si ustedes se fijan, manda 10 segmentos. Manda el segmento 1, manda el segmento 2, pero miren el segmento 3 y 4 se perdieron, ¿no? Entonces viene y dice, bueno, le dice ¿cómo se llama? El servidor. ¿Sabes qué? Le dice, fíjate que me mandaste el segmento 1, lo tengo. El segmento 2 también, pero el 3 nunca me llegó. Entonces le manda un ACK, que dice que el ACK lo que le va a decir es, segmento 1, segmento 2, me llegó, mándame el 3, le dice. Entonces, este le va a mandar el 3, ¿verdad? Si le manda el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, listo. Ahí no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si no llega el 3 y el 4? ¿Sí? Él le va a indicar que el 3 y el 4 nunca llegaron. Entonces, el cliente solo va a mandar nuevamente, aunque haya mandado los 10, pero que no llegó ni el 3 ni el 4, no va a volver a mandar los 10, sino que solo va a mandar los segmentos que no llegaron, o sea, solo el 3 y el 4. Eso hace, pues, que la red nos esté inundando de información que ya tenemos redundante, que en ese caso no ocupamos. Entonces, por eso tenemos una pérdida y retransmisión de datos, ¿verdad? Eso es lo que les comentaba. Y podemos ver acá. También tenemos los tamaños de ventana. ¿Qué son los tamaños de ventana? Los tamaños de ventana es la cantidad de bytes que van a mandar de un lugar a otro. ¿Sí? La cantidad de bytes que se van a mandar a través de, o que va a enviar el cliente y que va a recibir el servidor. ¿Sí? Entonces, TCP también puede proporcionar mecanismos de control de flujo. El control de flujo es ¿por qué? Porque ellos controlan el flujo de datos que se manda, el flujo de segmentos que se envían de un lugar a otro. Ellos lo controlan. El control de flujo es la cantidad de datos que el destino puede recibir y procesar de manera confiable. Cuando hablamos de manera confiable, es que él no va a estar teniendo pérdida de información. El control del flujo permite mantener la confiabilidad de la transmisión de TCP mediante el ajuste de la velocidad del flujo. ¿Qué sucede? Digamos que estos van a estar mandando cada 1460 bytes, ¿verdad? Que es más o menos lo admitido. Entonces, la secuencia 1 es que le dice, ¿sabe qué? Le dice al cliente, te voy a mandar los primeros 1460 bytes. Pum, se los manda. Te mando, miren, de 1 a 1460. Y ahora te mando del 1461 al 2920. Pum, los otros 1400. ¿Qué le va a decir el servidor? Bueno, excelente, ya recibí los primeros 2920 bytes. ¿Sí? Mándame el 2921. Se va a venir este y le va a decir 2921. ¿Vale? Y se lo va a mandar. Los otros 1400 bytes. Ahora, ¿qué sucede? Si se fijan acá, solo mandó 1400 bytes. Anteriormente había mandado 2920 bytes. ¿Sí? Esto es el tamaño de la ventana. ¿Okay? Esto es el tamaño de la ventana. ¿Por qué se puede dar esto? Porque de repente el servidor está muy abrumado, le están llegando muchas peticiones, entonces él no puede estar con tanta información a la vez. Entonces le dice, ¿sabes qué? No estoy procesando la información y se me está perdiendo. Podemos bajarle el tamaño de la ventana. Entonces, en ese caso, en vez de mandar dos bytes o ¿cómo se llama? Segmentos de 1460 bytes, solo manda uno.
Eso hace que la ventana se vuelva un poco más ligera y trabaje de mejor forma. ¿Ok? Si en algún momento el servidor llega a establecerse y ya no tiene tanta demanda, entonces él puede levantar otra vez o el tamaño de la ventana y volverlo a 2 segmentos de 1460. ¿Qué más por acá? Bueno, eso es lo que les comentaba, son 1500 menos los 60, que son 20 bytes para el encabezado IPv4 y 20 bytes para el encabezado TCP. Eso deja un total de 1460, que es lo considerado para establecer ese tamaño de la ventana. Esto es lo mismo que estaba repitiendo. Esto es lo que les decía también, ¿verdad? Que cuando se manda un segmento y se pierden, no hay que mandar todos, sino que se van a mandar los que se perdieron nada más, los que nunca llegaron. En temas de UDP es prácticamente todo lo contrario. Si decimos que TCP es orientado a la conexión, UDP sería orientado a la conexión, ¿sí o no? ¿Establecerá una comunicación UDP con el dispositivo final o con el servidor? ¿Qué piensan? Hola, hola. ¿Se durmieron? No, aquí estamos, aquí estamos. Es todo lo contrario. UDP es todo lo contrario a TCP. UDP no tiene establecimiento de sesión. UDP no realiza un seguimiento de los números, no ordena y simplemente reensambla. Si ustedes se fijan, puede estar ordenado y ya no se llaman segmentos, sino que se llaman datagramas en UDP. Cuando él manda los datagramas, y si al servidor llegan de forma 1, 2, 6, 5 y 4, de esa forma se va a quedar. No como TCP, que los ordenaba. ¿Sí? UDP, como tal, las aplicaciones de servicios basadas en UDP se les asignan números de puertos conocidos o registrados. Y UDP recibe un datagrama destinado a uno de esos puertos. ¿Ya? El envío de datos de aplicaciones el envío de datos de la aplicación a la aplicación adecuada en base a un número de puerto. Entonces, muy similar, ¿verdad? A lo que teníamos anteriormente. Igual que un número de origen, perdón, un número de puerto de origen y un puerto de destino, ¿no? ¿Sí? Si se fijan, los puertos de los clientes, pues al final son números más arriba del 49.000. ¿Okay? Y los puertos de destino, que son un 1812 o un 53, depende del puerto de la parte de UDP. ¿Alguna pregunta hasta acá? Consulta, Díganme. en las comunicaciones tipo, bueno, voz IP o para de alguna manera pues controlarlo, ya sea digamos eh, encender, apagar un tipo de dispositivo, pero si se quiere transmitir datos o ya sea imágenes, videos o cosas así en este dispositivo, se tendría que comunicar a través de otro puerto, ¿verdad? Correcto, sí. Estos puertos por lo general serían eh, de los más altos o también sería un puerto registrado. Depende de cómo lo tengas en el otro extremo. Si tú tienes, por ejemplo, se puede ver. No, ahí está. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, Ok.
tú tienes que tener, por ejemplo, en un extremo, un cliente, ¿no? Y por el otro extremo, un servidor. Digo un servidor, puede ser una PC, ¿verdad? Porque puede dar un servicio. Este te va a agarrar números aleatorios, ¿sí? Que eran los últimos de la línea. Este te va a agarrar según el servicio que tenga. Los puertos bien conocidos o los puertos registrados, si es que, por ejemplo, ahí mencionaba temas de radios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este dispositivo tiene que llevar el origen, un origen y un destino, ¿sí? En número de puerto, digamos que este sea un 49.000, ¿verdad? Yo aquí estoy inventando. Y el destino, digamos que sea HTTP, es 443. 443, por ejemplo. También tiene que llevar una dirección IP, la dirección IP que tiene esto, tal, más la dirección IP que tiene esto, tal. Y también tiene que llevar una dirección MAC, ¿ya? La dirección MAC de este, más la dirección MAC del router. Del router, porque no va directamente a este, sino que el router, porque recuerden que las direcciones MAC lo hacen a nivel local, o sea, a nivel de LAN, ¿verdad? Entonces, por eso va. Pero esas son las tres cosas que debe llevar. Una dirección, un número de puerto, una dirección IP y una dirección MAC. ¿Ok? No sé si respondí a tu pregunta. También le consultaba sobre eso, de que cómo podríamos saber qué puertos están siendo utilizados o qué puertos están habilitados, por así decir. Del servidor. Sí, Del servidor, o, es que, vaya, por ejemplo, cuando tú o de utilizas, ambos. ok, del servidor es cuando tú utilizas página web y si tú utilizas el HTTPS, los certificados, entonces utilizas HTTPS. ¿Sí? Entonces, eso es Sería un el servicio. puerto 443, ¿verdad? 443, sí. Vaya, por ejemplo, dices, yo quiero utilizar SSH, ¿sí? Entonces utilizas SSH. Y así vas. Puerto 22 creo que era el SSH, no me equivoco. Y así vas. Pero ahí pero ahí el Dime. servidor está como escuchando, ¿verdad? Está pendiente de una solicitud. Es un servicio que está brindando el servidor. Es un servicio. Por ejemplo, ese servidor debería tener DNS, porque acuérdate que si tú le dices netacad.com, va relacionado a una dirección IP, ¿va? Entonces, fijo, tiene que tener el DNS habilitado. Entonces, lo que se hace en los servidores es levantar el tipo de servicio que tú quieras. Si va a ser, por ejemplo, dónde vas a almacenar información, un TFTP, un FTP, si es donde vas a tener correo electrónico, por ejemplo, un SMTP, un IMAP, un POP, si quieres temas de página web, HTTP o HTTPS, ¿verdad? Depende del servicio que quieras dar en ese servidor. Y este de forma aleatoria. Él automáticamente, los sistemas operativos levantan uno de los puertos, que eran los puertos pues prácticamente efímeros, que son los puertos aleatorios. Aleatoriamente lo va a agarrar y porque necesita, es porque es un requisito tener un número de puerto de origen y uno de destino, porque si no, el servidor no va a saber a dónde responder. Y eso solo lo van a tener mientras está la comunicación. Una vez que termina la comunicación, el puerto desaparece y de repente otro dispositivo lo toma. El número de puerto. ¿Estamos bien? Sí, Sí, listo. Ok, módulo 15, que habla sobre la capa de aplicación, que es muy parecida. Vamos a ver los temas de aplicación, presentación y sesión, conexiones de punto a punto, protocolos web, correo electrónico, servicios de direcciones IP y servicios de intercambio de archivos. La capa de aplicación, pues en este caso, si se fijan, pues aparecen los dos modelos, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Las tres capas superiores del modelo OSI, aplicación, presentación y sesión, pues están embebidas en un solo, que es en la aplicación en modelo TCP/IP. La capa de aplicación, que es lo que proporciona las interfaces entre las aplicaciones utilizadas para comunicarse y la red subyacente a través de la cual se transmiten los mensajes. Y algunos de los protocolos
de la capa de aplicación más comunes son HTTP, FTP, TFTP, Nmap y NS, ¿verdad? Y hay varios. Ahora, estos son los protocolos, ¿sí? Pero para entenderlos nosotros. Recuerden que acá arribita estamos nosotros. Aquí. Aquí está capa 8, ¿va? Que somos nosotros, ¿sí? Cuando a un dispositivo le decimos HTTP, entonces el dispositivo va a saber que es el puerto 80, ¿ok? Que es el puerto 80, ¿sí? HTTP es 443, ¿ya? Entonces la capa de transporte maneja números de puertos, pero la capa de aplicación utiliza estos protocolos que están acá, ¿ok? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la capa de presentación y sesión. Y la capa de presentación tiene tres funciones principales. Una, dar los formatos a los datos de los dispositivos tanto de origen o presentarlos en una forma compatible para que los reciba el dispositivo de destino. La otra es comprimir estos datos de forma tal que los puedan descomprimir el dispositivo de destino. Porque recuerden que lo que estamos haciendo acá, cuando nosotros mandamos información, esto viene y encapsula en datos, segmentos, paquetes, tramas y bits, o sea, unos y ceros, ¿verdad? De un origen a un destino. Cuando llega al destino, el destino lo va a poner en rojo. El destino que va a agarrar son bits, ¿verdad? Digamos que llega acá, bits. Si llega al destino, que es un switch, el switch lo va a dejar hasta acá. Va a leer la dirección MAC y va a volver a encapsular. Si el destino es un router, entonces el router va a desencapsular hasta acá y después vuelve a encapsular. Hasta así va, así va, hasta que llega al servidor. Entonces el servidor va a desencapsular todo esto, va a revisar la capa de transporte, que es lo que le interesa, para ver qué número de puerto de destino, qué petición está haciendo, y luego se lo brinda al usuario, ¿ya? O recopila la información y luego vuelve a enviar. Entonces, eso es lo que hace. Cifran los datos para transmitirlos y descifrarlos al recibirlos, igual que la capa de sesión. Crea y mantiene diálogos entre las aplicaciones de origen y destino, y la capa de sesión es la que maneja el intercambio de información para iniciar diálogos y mantenerlos activos. Una cosa es iniciar el diálogo y la otra es mantener ese diálogo para saber entonces que siempre hay comunicación, porque si ya no existe la comunicación, ya no va a haber trámite de información. ¿Qué más acá? Bueno, los protocolos de la capa de aplicación, TCP, pleca IP, y por eso este modelo se llama así, TCP, pleca IP. Porque IP es un protocolo no orientado a la conexión y TCP es un protocolo orientado a la conexión. Entonces, IP le da la velocidad y TCP le da la seguridad. Dentro de ellos tenemos sistemas de nombres de dominio, que ustedes ya conocen, que son los sistemas de nombres de dominio, que es la relación entre un número de una dirección IP y un nombre. Entonces, TCP y UDP mantienen ese con el cliente 53. Y en la traducción de nombres de dominio, ¿verdad? Cisco.com pues tiene una dirección IP. Una.edu.hn también tiene una dirección IP. Y esas direcciones IP usualmente son direcciones públicas. También tenemos la configuración de host de HCP, que son los protocolos de configuración dinámica de host, donde tienen dos. Una, el cliente utiliza UDP 68 y el servidor utiliza UDP 67. Esto permite que realmente lo que van a hacer los equipos es solicitar una dirección IP, y esa dirección IP se va a arrendar por un servidor. Servidor como tal, o un servicio que lo puede dar un router o un switch, ¿verdad? Página web, HTTP, protocolo de transferencia por texto, como TCP 80 o 8080. Y es un conjunto de reglas para intercambiar textos, imágenes, gráficos. Y esto es más relacionado al tema de World Wide Web, que sería el tema de www. De punto a punto. También los procesos de clientes y servicios se consideran parte de la capa de aplicación en el modelo cliente-servidor. El dispositivo que solicita información se denomina cliente y el que brinda pues se denomina servidor como tal, ¿verdad? Que esas son las conexiones que se establecen a través de la conexión punto a punto. También tenemos lo que antes se daba bastante, que era una red
peer-to-peer, que sería dos computadoras donde una le presta prácticamente un servicio. O sea, que para que el peer 1 pudiese imprimir, le tenía que mandar al peer 2 o llegar por el peer 2 para que este pudiera, y el peer 2 comparte la impresora para que entonces peer 1 pueda imprimir. ¿Sí? Esas son redes punto a punto también. Las comunicaciones en función como cliente y como servidor, ¿sí? O sea que tenemos la doble función como los mensajes de texto. Yo soy cliente, pero también doy un servicio, ¿sí? Entonces, mandan información, pero también reciben. Y otras aplicaciones de peer-to-peer, cada PC pues, de la red se ejecuta la aplicación y puede funcionar como cliente o como servidor para otras PC en la red, ¿sí? Dentro de estas, pues tenemos las famosas BitTorrent, las conexiones directas, Sidonking, Freenet, ¿verdad? Que hacían también esa función. Los protocolos web, bueno, aquí tenemos protocolos de transferencia de hipertexto y lenguaje marcado, que son los protocolos o las famosas URL, donde tenemos el HTTP, que es el protocolo que se va a utilizar, HTTP, HTTPS, dependiendo. El nombre del servidor, en este caso ws.cisco.com, el index.html, que es el nombre del archivo que se va a solicitar. O sea, aquí es una estructura donde le digo un HTTP, un www, el nombre del servidor, y que le digo qué es lo que quiero atraer, ¿verdad? O rescatar o ver. El navegador luego verifica con un servidor de nombre de dominio para convertir esa dirección, esta URL, cisco.com, en una dirección numérica para que se pueda entender y comprender para el dispositivo. Y el cliente inicia una solicitud HTTP a un servidor enviando una solicitud GET al servidor y solicita el archivo que desea. Y en respuesta a la solicitud, el servidor envía pues, el código HTML para que el usuario lo pueda ver. Y el navegador descifra pues todo el tema del código HTML y da formato a la página como tal, ¿verdad? En este caso, un email. Aquí están algunos de los 3 tipos de mensajes comunes que se utilizan como el GET, que lo que hace es brindar una solicitud de datos por parte del cliente. Un cliente navegador web envía un mensaje GET al servidor web para solicitar una página HTML. Entonces, hago una solicitud. El POST, que es la carga de archivo de datos, como los datos de formulario. El servidor, y el POT es la que carga los recursos o un contenido, como por ejemplo una imagen del servidor, ¿verdad? Los protocolos de correo electrónico, dentro de ellos tenemos protocolos simples de transferencia de archivos, como los SMTP, y los protocolos de correos POP e IMAP. Y estos se utilizan para los clientes y recibir correo, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí el SMTP es el puerto 25, donde podemos ver que entre servidores, ¿sí?, de un cliente, donde podemos ver donde un cliente envía un mensaje al servidor y eso es un SMTP, ¿sí? SMTP también se maneja entre servidores y POP se maneja entre servidor a cliente. Aquí lo podemos ver nuevamente, POP es 110, IMAP, ¿ok? El tema de IMAP es cuando, a diferencia del POP, cuando un usuario se conecta a un servidor IMAP, se descargan copias de los mensajes de aplicación del cliente. Es para traer la información que antes teníamos. Los servicios de direccionamientos IP, como los servicios de nombres de dominio, como mencionábamos, ¿verdad? Ahí están las direcciones que van relacionadas a esa parte. Los formatos de DNS, por ahí están. A, que es una dirección IPv4, NS, un servidor nombre autorizado, AAA, un direccionamiento IP versión 6 terminal, y MX, que es un registro de intercambio. ¿Qué más tenemos acá? Bueno,
DNS también, ¿verdad? Que ya mencionábamos, que son .com, .org, .ox, .edu, .hn, dependiendo lo que quieran. Con los comandos DNS lookup, nosotros vamos a poder utilizar un sistema operativo de la computadora que permite al usuario consultar manualmente cuáles son los DNS, ¿verdad? Con este comando, NS lookup, para ver cuáles son los DNS que se están utilizando. Las configuraciones de DHCP que ya conocemos, tanto inalámbrico como inalámbrico y alámbrico, a través de brindarnos direcciones IP de forma aleatoria o dinámica. Lo que hacen los clientes es que los clientes mandan mensajes de DHCP Discover para descubrir quiénes brindan ese servicio de DHCP, y los servidores mandan DHCP de oferta. Yo te ofrezco DHCP. Y el cliente decide con quién quiere quedarse. El DHCP request le dice, listo, yo quiero quedarme contigo. Entonces le dice, listo, aceptado, y le brinda una dirección IP. ¿Ok? Más. Bueno, prácticamente los servicios compartidos como FTP, que es para transferencia de archivos, el SMB, que es para compartir recursos en temas de Windows. Y bueno, prácticamente esto es lo que tenemos para la parte de ese capítulo. Ese capítulo son un poquito más teóricos.